la posibilidad de que el señor Villaverde se convierta también en un colaborador eficaz, por un lado, dado que lo que ha expresado indicaría que él los elementos de prueba que tiene de lo que está diciendo los pondría primero en comunicación al Ministerio Público. ¿Con quién hablamos a continuación, Katiuska? Bien, estamos conectados con Pedro Angulo, exfiscal anticorrupción, para que nos ayude a dilucidar esta bomba o estas declaraciones que ha dado el empresario Samir Villaverde desde el penal Ancón 1. ¿Cómo está, señor Angulo? Gracias por su tiempo y bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Katiuska y Pedro. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. Doctor Angulo, recurriendo a su experiencia como fiscal anticorrupción, tras lo dicho por Samir Villaverde desde el penal de Ancón, ¿cuál es la primera acción que debería tener el Ministerio Público, la fiscal Cesenarro en este caso? Bueno, uno de los temas es que podría explorarse la posibilidad de que el señor Villaverde se convierta también en un colaborador eficaz, por un lado, dado que lo que ha expresado indicaría que él los elementos de prueba que tiene de lo que está diciendo los pondría primero en comunicación al Ministerio Público. Parece que hubo una descoordinación o no habría preparado coordinar con su abogado Julio Rodríguez, de tal modo que cuando llegaron los congresistas él no pudo estar ahí, y entonces parece que eso lo ha limitado en las declaraciones que ha dado. Pero también el Ministerio Público tendría que asumir preocupación por la integridad de este señor Samir Villaverde. Él ha referido, según he escuchado a un congresista que fue parte de la comisión, que llegó una persona presuntamente por parte del ministro de Justicia, y que dijo que quería una comunicación con él, y al no aceptar el señor Villaverde prácticamente hubo una amenaza velada, ¿no?, sobre lo que a él le podría pasar. Precisamente eso dice él que ha sido el detonante para que haga la grabación de audio y video que hizo y que ha movido pues los cimientos del país en la mañana, ¿no? Así es, usted lo dice, ¿no? Ha movido los cimientos del país porque habla de un fraude que fue el discurso de un grupo político por cerca de un mes, y que ahora, si es que muestran pruebas, podrían tener razón. Entonces, se debería abrir una investigación por parte de la Fiscalía también contra el Jurado Nacional de Elecciones, contra el señor Jorge Luis Salas Arenas, porque lo citan a él directamente, de que se reunió con el presidente Pedro Castillo y con él, con Samir Villaverde. ¿Qué debería pasar con el sistema electoral? Claro, en principio realmente es preocupante el hecho. Yo conozco al presidente del Poder Judicial, realmente apena que esté sucediendo esto, pero es un tema que no puede evitar investigarse. Definitiva, el Ministerio Público tiene que hacer oídos y verificar qué tanto es verdad lo que dice el señor Samir Villaverde. Exitosa. El Ministerio Público no puede dejar de oír esta temática, ¿no? Definitivamente tendrían que acercarse y buscar comunicarse con él. Tengo entendido que ya lo han cambiado del lugar donde estaba, porque también escuché que el integrante de la comisión, el congresista, dijo que el señor Samir Villaverde prácticamente ha estado expuesto a que pueda ser objeto de un atentado, porque no tenía ninguna protección y no estaba en ningún lugar especial. Entonces, eso también llama la atención. Claro, doctor Angulo. Sin embargo, yo quiero remitirme un poco más a lo que mencionó Samir Villaverde. Lo que dice es gravísimo. No decimos que sea cierta la información, lo que ha vertido, pero lo que dijo es gravísimo y se necesita investigar. Sin embargo, doctor Angulo, ¿puede el Ministerio Público otra vez abocarse a un tema de presunto fraude electoral de algo que ya se indagó y se concluyó de que no hay mayor indicio de fraude? Recordemos que en su momento Fuerza Popular, al no escuchar, no encontrar una resonancia dentro del Jurado Nacional de Elecciones, recurrió también a la Fiscalía con denuncias para que se investigue. Y la Fiscalía ya desestimó cualquier escenario de fraude electoral. ¿La Fiscalía puede tomar nuevamente ese caso tras lo dicho por Samir Villaverde, o termina siendo una especie ya de cosa juzgada, cosa investigada?
Muy buena pregunta. La realidad es que la cosa juzgada solamente se da a nivel judicial. Cuando un juez sentencia o realiza un sobreseimiento, en el caso de una sentencia puede ser una sentencia inculpatoria, o sea, condenatoria de una persona, o absolutoria. Pero también puede haber un archivo definitivo, ¿no?, que en nivel judicial se le llama sobreseimiento por falta de pruebas, etc. Exitosa. Esos casos tienen una naturaleza muy diferente a cuando el archivo sucede a nivel fiscal. En el nivel fiscal, si aparece un nuevo elemento de juicio, que evidentemente corresponde que la Fiscalía converse con el señor Samir Villaverde para verificar que se trata de algo distinto. La idea es que probablemente es algo distinto a lo que se investigó anteriormente, que podría ser un manejo a nivel, digamos, de fórmulas con las cuales se ha trabajado para sumar los votos, por ejemplo, ¿no?, por decir algo, que tendría que ver con ingeniería, los ingenieros de sistemas, por ejemplo. Entonces, esos temas sí podrían motivar a que se reaperturara la investigación que se cerró. ¿Por qué? Porque a nivel fiscal no funciona la cosa juzgada. Ya, pero ¿no? A nivel fiscal sí puede reabrirse una investigación siempre que ameriten por los nuevos elementos de juicio que surgieran y que tendrían que verificarse. Ya, depende mucho de la información que pueda proporcionar, o al menos las pruebas que podría Samir Villaverde entregar al momento que la fiscal Cesenarro o su adjunto se acerquen al penal donde se encuentra y a ver si comienzan a investigar. Sin embargo, doctor Angulo, ¿puede el Ministerio Público abocarse de oficio a investigar al Jurado Nacional de Elecciones por la vinculación directa que hace Samir Villaverde? Sí, en principio las verificaciones no serían a nivel del mismo Jurado Nacional de Elecciones, sino serían a nivel de lo que tiene el señor Samir Villaverde en mano, o a lo que puede él referir. Por ejemplo, puede referir que esa supuesta reunión que hubo en un lugar donde se reunieron el señor Castillo con un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, existan corroboraciones que otras personas hayan visto, etcétera, o un video, un audio. Entonces, en la medida en que la Fiscalía verifica que esto es cierto, entonces sí podría empezar un accionar en relación al Jurado Nacional de Elecciones. Así es, pero yo recuerdo que en ese mes donde la derecha decía fraude, se citaba también a los organismos internacionales, la OEA, a los organismos europeos también, transparencia, de la Contraloría. Aquí estuvo todo un equipo fiscalizando de que no existió fraude. Entonces, si él demuestra que sí ocurrió, cosa que todavía no ha presentado ninguna prueba, ¿qué pasaría con los testigos de este hecho? ¿Son cómplices entonces? Claro, podría haber una complicidad primaria, una complicidad secundaria. Cuando nosotros hablamos de complicidad, estamos refiriendo que hay actores principales. Los actores principales son los que definen una situación. En cambio, el cómplice hay de dos tipos, ¿no? Los que son necesarios para la comisión del delito y los que no son necesarios. Por ejemplo, supongamos que el señor Samir Villaverde, lo que él ofreció o su participación fue ofrecer el lugar donde se reunieron, digamos su casa, un departamento. Él sería un cómplice no necesario. ¿Por qué? Porque otra persona podría también haber ofrecido el inmueble para la reunión. Entonces, él no era un partícipe necesario, pero si participó, es un cómplice ya secundario. Es decir, que sí tuvo participación, aunque secundaria, y podría requerir una pena. Pero si se convierte en colaborador eficaz, puede salvar esa situación. Y dentro de esa situación, doctor Angulo, si Samir Villaverde no otorga ninguna prueba al respecto, a pesar de todo lo que políticamente está generando, y movilizando fiscales además para que le tomen su declaración y aludiendo a un tema de amenaza sobre su vida, de no aportar ninguna prueba, ¿la Fiscalía podría tomar acciones sobre él? Bueno, la realidad es que él en estos momentos está siendo procesado, inclusive está privado de su libertad
no necesariamente se tomarían algunas acciones, pero no sería creíble, por ejemplo, si él se ofreciera dentro de los otros procesos en que está como un colaborador, porque, digamos, cuando una persona miente, ya su credibilidad desmerece, ¿no? Ya es una persona más bien que es calificada como mendaz, y entonces no es una persona en la cual se pueda confiar. Él perdería, ¿no? Y probablemente ya en los procesos donde está no se aceptaría sus colaboraciones.